1197 y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la doctora Melina Altamirano. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad de Duke y tiene su licenciatura también en ciencia política por el CIDE. Y bueno, pues hoy hemos estado conversando, por un lado, sobre víctimas, Melina, y hablamos víctimas y el informe de Andrés Manuel López Obrador, y quisiéramos conversar contigo sobre política social, que es un tema súper polémico que seguramente no nos va a alcanzar a comentarlo. ¿Tú tienes otras cifras, Melina? Para empezar, tienes otras cifras. Y es política social y Andrés Manuel, que si es un cambio de paradigma o no. A ver, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos en un momento de transformación en términos de el tipo de políticas que se estaban desarrollando. Definitivamente en estos primeros meses hemos visto que algunos programas han cambiado, otros han desaparecido. Al mismo tiempo, una de las preocupaciones en la agenda electoral del hoy presidente siempre ha sido, digamos, poner la prioridad en los grupos con menos recursos, ¿no? Este es un tema central y en todas las áreas de política pública, la política social es de las primeras áreas, la que tiene aquellos instrumentos que pueden incidir para mejorar el bienestar de la población que se encuentra desaventajado y también para cerrar las brechas que sabemos que persisten en nuestro país. Las desigualdades son muy diversas, esto se ha estudiado mucho en el Colegio de México, hemos hecho bastante trabajo al respecto y lo que vemos es que hay creación de nuevos programas y, como decía, se amplía la cobertura en algunos, podemos hablar específicamente de ellos y se presentan una serie de estrategias como programas insignia. Sin embargo, hay continuidades. Yo diría que una continuidad tiene que ver con el uso de las transferencias como la estrategia principal de política social en nuestro país. Ahora yo creo que con un énfasis mayor, sobre todo porque que la transferencia es darle el dinero directamente a la persona afectada, sí, ¿no? exactamente. Enviar dinero en efectivo que ahora la población puede recoger en cajeros con una tarjeta. Y esta es una estrategia que no solo en México, sino en otros países de América Latina ha tenido auge en los últimos años. ¿Y éxito? Bueno, hay variedad, ¿no?, en términos de los esfuerzos que han emprendido los gobiernos, tanto en México como en otros países. Una cosa que hay que recordar, primero poner sobre la mesa, es que la política social tiene varios instrumentos para aplicarse. Entonces, por un lado podemos hablar del sistema de seguridad social, que ofrece protección a la población que está en los mercados laborales y sus dependientes de una serie de riesgos sociales: enfermedad, desempleo, discapacidad, vejez. Tradicionalmente, los servicios y políticas que han atendido esos riesgos sociales han sido las instituciones de seguridad social. Lo que sucede en México y en otros países de América Latina es que esa cobertura nunca llegó a la mayoría de la población. Entonces, otro tipo de programas que se llaman no contributivos. ¿Por qué? Porque la población que trabaja no contribuye parte de su salario a pagar por esa protección social. Se presentan como estrategias para alcanzar a la población que no tiene ningún tipo de protección, que sí pagan impuestos al consumo, pero que no contribuyen una parte de su salario a las instituciones de seguridad social. Lo que ocurre es que en México y en otros países con sectores informales muy grandes, esta es la principal política social y es la más visible para la gente. Cuando la gente piensa en política social, piensa en programas muy variados que tienen distintos objetivos, que tienen niveles de beneficios distintos. Entonces, una serie de programas que han iniciado en las últimas décadas se han llamado transferencias focalizadas y condicionadas. El programa Oportunidades, después Prospera, fue emblemático en esta estrategia. También uno muy conocido es Bolsa Familia en Brasil.
Y son programas que están pensados para alcanzar una población objetivo específica a partir de un umbral de ingreso que se fija con una serie de criterios y que entrega el apoyo. Y en el caso de México, este apoyo estaba vinculado a una serie de comportamientos deseables en términos de las familias manteniendo a los niños en la escuela o llevándolos a revisiones médicas. Ahí está la parte de la condicionalidad. Entonces, lo que tenemos ahora es interesante porque, por un lado, se presenta a las transferencias como un recurso deseable porque elimina los intermediarios, pero a la vez está eliminando la focalización y la condicionalidad. Es decir, eso es importantísimo porque ese es el corazón de lo de Andrés Manuel. Entonces se amplía la cobertura, ¿no? Eso es lo que se ha dicho en términos de cómo va a desaparecer el programa Prospera y se va, digamos, dar un apoyo generalizado. Y ahora queda por ver cuáles van a ser los criterios de seguimiento y evaluación de cómo funciona la política. Porque lo que sí teníamos en el caso de Oportunidades Prospera es una cantidad bastante importante de información para saber qué nivel de éxito tenía, cuántas personas lograban salir de la pobreza y cuáles eran sus trayectorias posteriores. Entonces, un elemento muy importante va a ser la información. Que aquí, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber? Me refiero al caso específico de estas guarderías que cancelaron estancias infantiles y se le da el dinero directo a los padres, ¿no? ¿Cómo podríamos saber que estos niños sí están yendo a las escuelas? O sea, sí están siendo educados con ese dinero y no se lo están gastando en cualquier otra cosa. El tema del programa de estancias infantiles que desapareció es un caso muy interesante porque es una política que, al contrario de Oportunidades Prospera, que siempre fue una transferencia con estas características que ya expliqué, era una política que involucraba servicios de estimulación y educación para la primera infancia. Entonces, al eliminar el programa, se elimina este componente. Ahora se convierte en una transferencia en efectivo que, es cierto, no sabemos bien a bien si se va a destinar al pago de cuidado infantil y estimulación temprana. Estamos hablando con la doctora Melina Altamirano. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad de Duke y estamos hablando de política social. Entonces, aplicaría a todos los programas nuevos, a los más novedosos al de No Primo Hermano, todos los que traen toda la cantidad de, ¿no? Él es muy buen vendedor, es muy buen publicista, ¿no? Andrés Manuel, pero en sus programas, los principales, pues, ¿los vamos a poder medir o no? Yo creo que eso va a ser fundamental. Los esfuerzos, como ustedes saben, que ha realizado el Coneval en los últimos años han sido cruciales para que podamos dar un seguimiento a las políticas y establecer cuáles han sido exitosas. Como países podemos aprender de nuestras experiencias y también de la experiencia comparada. Quiero volver un poco al punto de las estancias infantiles. Respecto a ese tema, esta es una política que se ha vuelto central en la agenda internacional en los últimos años. Tenemos mucha evidencia de que la inversión en la primera infancia genera ganancias a futuro en términos de la posibilidad de las personas para integrarse con más éxito en los mercados laborales, lo cual se traduce en mayor desarrollo económico. Entonces, digamos, ya hay mucha evidencia al respecto y eso definitivamente genera preguntas sobre cómo se van a utilizar esos recursos y si efectivamente se destinan a cuidado infantil. Y es un ejemplo de un área de política social donde la intervención del Estado directa en términos de la provisión del servicio sí es muy importante. Y aquí porque es el crecimiento tanto del menor como de la mamá, que por normalmente supuesto es quien se encarga del cuidado de los hijos. Exactamente, ¿no? Es un doble objetivo. Entonces, primero la inversión en la primera infancia y el otro justamente ese, la activación, el facilitar a las mujeres a que se puedan reintegrar o integrar al mercado laboral. En México, alrededor del 40% solamente de las mujeres trabajan. Es un porcentaje muy bajo. Estamos por debajo de otros países en América Latina y muy por debajo de... ¿A qué lo atribuyes?
Bueno, precisamente lo que ya sabemos también por evidencia en México, evidencia comparada, es que la ausencia de apoyos, ¿no?, de una estrategia por parte del Estado, ¿no?, de una estrategia social para facilitar la crianza, hace sumamente difícil para las mujeres volver al mercado laboral cuando son madres. Entonces, hay un largo camino por recorrer. Definitivamente el programa Estancias Infantiles tenía áreas de mejora, pero si, digamos, le hacemos caso a lo que hemos aprendido de manera colectiva con otras iniciativas en otros países, todo apuntaba a que fortalecer el servicio era la mejor estrategia. Híjole, pues te voy a hacer la pregunta que le hemos hecho a los invitados en los bloques anteriores a la hora de analizar el informe del presidente López Obrador, y es, vámonos al 1 de diciembre. Toma decisiones con respecto a Andrés Manuel. Toma decisiones, es decir, ¿qué le quitas y qué le pones a la política social de Andrés Manuel? Yo creo que la motivación que estuvo, de nuevo, de manera central en la agenda electoral es muy importante. Tenemos enormes desigualdades y es necesario hacer de esto un asunto prioritario. Lo que yo diría es que, de nuevo, tenemos un camino largo por recorrer. Hablamos ahora de un análisis que es necesario en términos de cuándo tiene que intervenir más el Estado en la provisión de servicios. Las transferencias son útiles, tienen una función dentro de los regímenes de bienestar, pero no son el único instrumento. Los intermediarios, también otra manera de llamarlos, son burocracias o cuerpos profesionales que proveen servicios y donde se genera expertise. De nuevo, sabemos por la experiencia en otros países que el fortalecimiento del Estado es crucial para reducir las brechas de la desigualdad. Para reducir la desigualdad necesitamos un Estado fuerte. Entonces, eso yo creo que es un tema pendiente. Y el otro tema pendiente, que es muy importante, es la fragmentación tan grande que existe en nuestro sistema de provisión social. Mientras, por un lado, sigan los servicios de seguridad social que se provee a la población formal, que tienen un mayor nivel de calidad, y por otro lado una serie de programas con objetivos diversos, con beneficios variados para la población informal, yo creo que no estamos haciendo lo necesario para cerrar las brechas. Súper interesante. Pues hemos tenido una gran conversación